Buenas noches amigos, bienvenidos a Sin Tregua a través de GET Televisión, canal 86 para todos los sistemas de cables de la República Dominicana y también a través de nuestras plataformas digitales. Estamos aquí de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche desde Santo Domingo, capital de República Dominicana y para el mundo. Y vamos de una vez a comenzar con los temas que son importantes en la agenda diaria de nuestra opinión pública. Para este miércoles a las 10 de la mañana, el Colegio Médico Dominicano ha convocado a una marcha en contra de la Ley de Seguridad Social. También dice el Colegio Médico que las ARS no deben existir y que incluso la marcha ya está siendo apoyada por diversos sectores del país. Hoy, Guillermo Moreno, dirigente político, abogado, precandidato presidencial de su partido, ha estado pidiendo apoyo, así como la Asociación Dominicana de Profesores y otros gremios, alegando que lo que exigen los médicos es de justicia. Los médicos tienen una lucha por aumento salarial, tienen una lucha en demanda de que no se distorsione el sistema de seguridad social, y dentro de todo ese conglomerado ha hablado el doctor Zenén Cava, que es el presidente del Colegio Médico, y vamos a compartir la convocatoria que hace ese gremio. Para el día 7, los procedimientos electivos, lo que se podían poner para después del mediodía o para el otro día que se carguen más por los servicios, lo dejaran para que la población se afecte lo menos posible. Y así se ha venido haciendo en todo el país. Hemos llegado a acuerdos con directores no solo de hospitales de la vieja red pública, sino con una gran cantidad de hospitales autogestionarios. Es más, a esta marcha asistirá a DECLIC. Ayer nos aseguró que de muchas clínicas del interior del país, del este, del sur y sobre todo del norte, vendrán muchas guaguas de médicos y del personal de salud. Vendrán enfermeras, odontólogos, psicólogos, bioanalistas a esta concurrida actividad, que debe de ser plebiscitaria. No más ARS, no más ARP. El pueblo quiere otro modelo, sentarse con los actores fundamentales del sistema, encabezados por el gobierno. Porque este modelo extorsionador llegó a su fin, ya no da para más, que no sea sobre la base de computar derechos, de aplastar al otro. Y así no se puede. Así ya no se puede. El llamado que ha hecho el Colegio Médico a marcha para este miércoles ha generado preocupación en sectores importantes de la República Dominicana, los cuales están exhortando al Colegio Médico que dé una tregua, de que haya un diálogo, de que se busque soluciones al problema del sistema de salud. Vamos a ver lo que dicen los que están preocupados con este llamado del Colegio Médico Dominicano. Manifestaciones, siempre que son pacíficas, nosotros la vamos a apoyar. El tema de las AFP, nosotros entendemos que el Colegio Médico debe ejercer como organismo y que debe hacer patria por cosas que sean necesarias. El presidente de la Cámara de Diputados, en torno a la modificación a la ley 8701, se refirió. Y nosotros entendemos que debe revisarse esta ley tan importante. Las demandas de los ciudadanos y tanto de los gremios, nosotros siempre la vamos a ponderar. Esa es la democracia y creemos que debemos seguir construyendo democracia, pero nunca dejar el diálogo que no sea la piedra angular de nosotros dirimir las situaciones. ¿Usted entiende que deben ir entonces a la mesa del diálogo las partes? Sí, las partes siempre deben estar. Por lo menos lo que hemos visto hoy de este gobierno es que está abierto a escuchar. El presidente Abinader está abierto a escuchar a todos los sectores y buscar soluciones. Este es el gobierno. Bueno, ha sido un dolor de cabeza la ley de seguridad social. Esa ley aprobada en el 2002, 2001, 2002, no se ha revisado nunca, incluso lo que tiene que ver con el fondo de pensiones de los trabajadores. Y ustedes saben la lucha que lleva a cabo el diputado reformista por la Romana, Pedro Botello. Además de que incluso durante la pandemia, los 2 años de pandemia que vivió la humanidad y que afectó de manera directa a los trabajadores dominicanos, no hubo una política ni siquiera
de la devolución de las ganancias generadas por los fondos de pensiones. De ahí que no solamente el colegio médico, sino otros sectores están contrarios a las AFP. Y verdaderamente las administradoras de fondos de pensiones conocidas como AFP son una estafa. Lo que ese gremio ha hecho con el Fondo de los Trabajadores, cuya ley no es verdad que va a beneficiar a la clase trabajadora cotizante. Entonces esto ha generado frustración dentro de los pacientes y de los trabajadores asegurados de este país. Ojalá y que la marcha convocada por el Colegio Médico consiga el respaldo y logre la sensibilidad de los actores que tienen que ver con esto. Incluso a los médicos les pagan migajas por este asunto de las consultas médicas y el sistema se queda con todo. Amén de lo que ustedes saben en lo que se ha convertido la salud en la República Dominicana, que es una mercancía. Por eso ustedes ven los rebotes en clínicas y hospitales, sobre todo en clínicas privadas. Si usted no da un adelanto, no lo ingresan en una clínica, en una acción totalmente antihumana. Entonces, hay que insistir en que, como dice el Colegio Médico, desaparezcan las ARS, de que el Estado asuma su rol de la salud, que es lo que garantiza la Constitución de la República. De manera que uno ve, esta protesta, esta marcha, y no nos queda otro camino que llamar a que el pueblo la apoye. Bueno, los que están regados son los pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que tienen una lucha en primer lugar para que se le aumenten las pensiones, una. Y dos, hoy ellos se congregaron frente al Congreso de nuestro país para que se modifiquen varios artículos de las normativas de las leyes que tienen que ver con las leyes orgánicas de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Y ellos expresaron, los ex policías y ex militares, que ganan pensiones de miseria, que no se le toma en cuenta en el seguro médico y que la mayoría están pasando por una situación bastante tétrica. Hoy ellos acudieron a la sede del Congreso para exigir que se han modificado varios artículos de la ley 590-10 que tiene que ver con la Policía Nacional y la 139-13 con las Fuerzas Armadas. Vamos a ver las inquietudes de los ex militares y ex policías. General retirado a Enrique Arias Matos de la Policía Nacional. Este colectivo que traemos hoy ante el Congreso no es una protesta, aunque quizá tenga la forma de protesta y quizá tenga también la respuesta de las autoridades ante una protesta. Nosotros venimos a informar o a comunicarle, a solicitarle a los señores legisladores de ambas cámaras unas dos propuestas que tienen que ver con el sector veterano, Fuerza Armada y Policía. Brevemente, la ley 139.13 en su artículo 156, que pedimos que sea eliminado, desconoce derechos adquiridos por los militares, Ejército, Fuerza Aérea y Armada, en el sentido de que al llegar al retiro, si tienen 5 años o más en el rango, le corresponde el ascenso inmediato, o sea, al rango inmediato, y las prestaciones también de ese rango. En cuanto a la policía, estamos solicitando que nos saquen de Hacienda, que es la casa de dar tumbos y que la gente no atenciona aún. La ley 590-16, en su artículo 112, que pedimos su eliminación, nos manda para Hacienda, teniendo nosotros el Comité de Retiro, una institución que siempre ha funcionado bien, que no ha habido ninguna queja, y entonces queremos la eliminación de ese artículo 112, ley 590. El tercer pedimento es, como pronto se va a conocer el proyecto de ley de presupuesto y ley de gastos públicos, que se incluya una partida para la Policía Nacional, una partida presupuestaria, por supuesto, para pagar la indemnización por retiro establecido en el artículo 124 de la ley 590-16 orgánica de la Policía Nacional. Hay otras demandas, pero no las vamos a traer ni las hemos traído a este entorno, porque el escenario del primer poder del Estado, esta casa de la democracia, el Congreso, es que debe atender esas dos propuestas. Para ello hemos hecho una tarea de lobismo. Tenemos ya un senador
y tenemos unos 5 o 6 diputados a quienes le hemos pasado el proyecto, y esa transformación, ojo, de ese artículo 156 de la Ley de las Fuerzas Armadas no va a generar ningún aumento en la Ley de Gastos Públicos. No. Muy lamentable que gente que le ha servido a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en todos sus momentos esté atravesando por una situación tan deprimente como están. Lo tienen mareando, lo tienen bailando, lo envían allí a un departamento del Estado, lo envían a otro. Esto se suma también a la protesta de los militares que participaron en la invasión a Irak, que formaron parte de una fuerza multinacional encabezada por Estados Unidos, que se han cansado de pedir que le entreguen unos bonos que se le prometió para ser parte de esas fuerzas contra Saddam Hussein y toda esa fuerza que tuvo por Irak. Y la verdad es que muy lamentable. Estos son reservistas, por ejemplo, en los Estados Unidos, los veteranos de guerra, los veteranos de instituciones del Estado reciben una serie de beneficios y protección de parte del Estado estadounidense. Aquí en la República Dominicana ellos tienen su propio fondo de pensiones, tienen sus propios fondos de retiro, que muchas veces sus fondos han sido dilapidados por oficiales. Yo creo que eso es un mal ejemplo que se le da a los dominicanos, que le han servido con honestidad y con tenacidad a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. En consecuencia, nosotros esperamos que este tipo de acto deprimente, que realmente denigra a una gente que le ha servido al Estado a través de las instituciones armadas. Eso es penoso, que tengan que ir al Congreso a exigir derechos que deben estar consagrados en las propias leyes orgánicas, tanto del Ejército como de la Policía Nacional. Bueno, a raíz de la pandemia COVID-19, algunos expertos en la conducta humana dijeron que la humanidad iba a vivir una especie de violencia generalizada y que se iban a producir elementos preocupantes en nuestras sociedades. Hemos visto la modalidad de violencia en los Estados Unidos, donde cualquier sujeto coge una pistola y dispara entre un colegio, en un hospital, en un supermercado, en un mall, en lo que sea. Lo mismo ocurre en la República Dominicana con la violencia, sobre todo la violencia intrafamiliar, la violencia de género. Y entonces el psicoterapeuta José Miguel Gómez advierte que la violencia que se vive en la República Dominicana viene por el odio, la maledicencia y el resentimiento. Vamos a ver lo que dice este profesional de la conducta. Una vera. En República Dominicana las personas, por cualquier situación trivial, banal, hay un conflicto. Por ejemplo, tú has visto que ha incrementado las muertes y ha incrementado los conflictos en los ciudadanos, un problema de convivencia. Eso es lo que uno le llama la cultura de intolerancia. Es decir, la gente se mata aquí por un parqueo, porque le rayaron el carro, por romper una mica, por una fila, por una partida de dominó, por 50 pesos, por un conflicto de una pared, de una palizada o una vera. Es decir, la mayoría de problemas que tú has visto en la cotidianidad son problemas que se pueden resolver. A eso se le llama un aprendizaje de convivencia violenta. Y es verdad que es una sociedad que tiene indicadores de violencia. Si tú ves, la gran cantidad de bandolerismo, de pandillerismo ha aumentado mucho. La inseguridad ciudadana ha aumentado. Y esa conflictividad en la vida diaria y ese estrés de la vida diaria es lo que ha llevado que esa inseguridad del dominicano haya cambiado el comportamiento social. Hay una paranoia social. La gente no se siente segura. Después de las 10 de la noche nadie se quiere parar un semáforo. La gente no quiere dar una dirección en cualquier nada a nadie. Tú tienes un accidente en la calle, nadie se para, y si se para, te asaltan. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que hace 30 años, 20 años atrás, era un país gregario, colectivista, altruista, solidario, de la colectividad. Hemos pasado a un país más desapegado, más insensible,
más individualista, y eso lógicamente se traduce en comportamientos sociales inadecuados. Y es lo que uno está viendo. Y es un resultado de una descomposición social sostenida, de falta de la falta de equidad social. En República Dominicana es uno de los pocos países que tú tienes que pagar el mismo servicio 3 veces. Si tú tienes problemas de agua, tú tienes que tener tu tinaco, tu cisterna. Si tienes problemas de inseguridad en tu barrio, o tienes que poner cordón eléctrico, una planta eléctrica o algo si se va la luz. Es decir, tú tienes que ir supliendo lo que el Estado ha dejado de suplir con responsabilidad, los servicios básicos. Entonces, esa carencia es lo que llega a que la gente se vuelve irritable, porque tú tienes una ciudad violenta. El transporte genera violencia. La contaminación ambiental genera violencia. El calor, el clima, la suciedad de la contaminación. Entonces tú estás viviendo una sociedad que no tiene espacio para la salud mental, que no recrea. Entonces eso hay que trabajarlo. Después de la pandemia se han quedado muchas secuelas, entre ellos está la intolerancia que hablaba José Miguel, y tiene que ver también con la prudencia. Es importante que tengamos prudencia, que seamos tolerantes, que podamos pedir permiso, pedir disculpas y perdón. Yo creo que esos son elementos fundamentales para disminuir la agresividad que se nota en la sociedad dominicana en estos tiempos. Miren, Iván Ruiz, todos sabemos que lo nombraron director de la estatal Radio Televisión Dominicana, la televisora del Estado. Y entonces ese nombramiento sorprendió a mucha gente, pero todo ha estado muy bien hasta que se dio a conocer una licitación de urgencia que hizo Iván Ruiz para, alegadamente, mejorar la planta física de la televisora, equiparla y hacer una serie de cambios y transformación. Hay que recordar que no hace mucho esa televisora sufrió una gran transformación en su planta física, y usted va hoy al Canal 4 y la verdad es que allí se hizo un gran trabajo. Pero ¿qué es lo que ha llamado la atención? Es la licitación de urgencia. ¿Urgencia por qué? No hay tal urgencia, una. Y dos, Iván ha respondido a sus críticas con posiciones muy inapropiadas, incluso con epítetos que no le lucen a un hombre que dirige un canal de televisión que está llamado a ser un canal educativo, como es el canal del Estado. Y entonces eso ha provocado bastante fricción en el seno del pueblo dominicano. Vamos a escuchar y a ver la posición después de esa crítica de Iván Ruiz. Y justo eso es lo que estamos haciendo en RTVD, reconstruyendo. Ustedes se preguntarán por qué es tan importante reconstruir a Radio Televisión Dominicana. Es muy sencillo. Es el origen de la televisión en nuestro país. Primera de República Dominicana y tercera de Latinoamérica. Es un legado nacional. Estamos reconstruyendo nuestra voz y nuestra identidad, creando nuevos espacios donde converjan la educación, los valores y buenas costumbres, construyendo una nueva programación. Lo nuevo de RTVD. ¡Ay, papá! Hasta la próxima. Muy pronto las noches serán más luminosas en luna llena. ¿Están grabando? No solo estamos pensando en hacer televisión, se abrieron nuestras puertas para dar oportunidad al nacimiento de nuevos talentos y nuevos técnicos.
Los invito a que vengan a hacer la nueva cara del Canal 4. Tenemos la visión de fortalecer la nueva industria de la televisión en el país con la formación del Instituto de Comunicación Audiovisual RTVD. Nuestro trabajo no se limita a República Dominicana, pues estamos construyendo RTVD internacional, con una señal que llegará a cada rincón del mundo donde haya un dominicano. Al ser una televisión estatal, tuya y mía, debe dolernos a todos por igual. Es una televisión que es símbolo de la dominicanidad. Es tu voz, mi voz, voz de todos los dominicanos. ¿Te imaginas tú sin voz? Soy Marta Cabral. Soy RTVD. Somos la televisión dominicana. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a hacer una pausa breve, pero después de la pausa venimos con Daniel Pou, que es un especialista en políticas públicas, es un gran profesional y con él vamos a tratar temas importantes que a ustedes les va a interesar. Vamos a la pausa, después de la pausa volvemos con ustedes. Bien, estamos de vuelta aquí en Sin Tregua por Canal G86 de todos los sistemas de cable de todo el país. Tenemos esta noche la comparecencia del gran amigo Daniel Pou, politólogo y un experto en políticas públicas con quien vamos a compartir esta parte de Sin Tregua. Buenas. Muy buenas, encantado. Muy bien, Daniel. Daniel, me alegré cuando te nombraron en el Ministerio de Interior y Policía, una función tan importante como es el manejar datos. Tú que has sido un hombre dedicado, entre otras labores, a esas labores. Me gustaría que nos cuente cuál es la funcionalidad de ese departamento. Sí. Bueno, yo fui designado como director del Centro de Análisis de Datos del Ministerio de Interior y Policía, que anteriormente era el Observatorio, que fue creado en el año 2010 por un decreto del presidente Leonel Fernández, pero que nunca entró en funcionamiento hasta luego que el presidente Danilo Medina en el año 2013 pues emite un decreto modificando algunos aspectos y en conjunción con lo que podría decirse una alianza con USAID y con el PNUD de Naciones Unidas se instaló el observatorio. ¿Cuál era la misión del observatorio? Llevar las estadísticas de una serie de indicadores que internacionalmente estaban aprobados para evaluar los temas de violencia y delincuencia en las sociedades. Ya en Costa Rica se había puesto en marcha uno, que yo participé en su organización, otro en Guatemala, otro en El Salvador, otro en Honduras. Y en Sudamérica pues existen también los observatorios, pero tienen una peculiaridad, que son de organismos de la sociedad civil o de academias de universidades, como por ejemplo la Universidad Central de Venezuela, que tiene su propio observatorio. ¿Qué se hace hoy en día en República Dominicana? El presidente Luis Abinader emite un decreto en noviembre pasado y modifica el observatorio para que sea un centro de análisis de datos, porque ya llevar recuento de las cifras no es suficiente. Ahora el observatorio, que se nutre de informaciones que le provee el sistema 911, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer con el tema de los feminicidios, la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional de Drogas y la DNCD y otras alianzas estratégicas con otras instituciones, toma la data de todas esas cifras, las consolida, las organiza de acuerdo a los delitos tipos e infracciones penales que se cometen y pues las sistematiza, dándole primero contexto a los homicidios, si los homicidios
se producen por violencia delictiva o por violencia social, si se producen con armas de fuego, si se producen con armas blancas, si se producen en la vía pública, en qué horario se producen, si se producen en casa habitada o en un negocio o empresa, en cualquier lugar dedicado a actividades comerciales. También la cantidad de heridos que se producen tanto con armas blancas como con armas de fuego, los feminicidios, las características que envuelven cada feminicidio, que son contextualizados gracias a la labor de la Procuraduría General de la República y del Ministerio de la Mujer, y además toda la data que tiene que ver con accidentes de tránsito, siniestros de tránsito, muertos, heridos, en fin, todo lo que la siniestralidad que implica los accidentes de tránsito. En ese levantamiento, ¿cuál es la situación, por ejemplo, de la delincuencia y la criminalidad al día de hoy, más o menos con los datos que tú recuerdes del levantamiento que ustedes han hecho? Sí, bueno, nosotros hacemos levantamientos mensuales y cada 3 meses hacemos una publicación. No se estuvo haciendo porque el centro fue renovado con el decreto que emitió el señor presidente de la República, y luego con mi llegada el 14 de junio pues iniciamos de nuevo todos los trabajos que se hacen en el centro. ¿Qué hemos hecho? Tomar toda la data de los años anteriores, hacer trabajos de análisis, ver la evolución de la data de la siniestralidad y de la violencia, tanto violencia criminal como violencia sistémica. Ya lo tenemos actualizado hasta el 30 de junio de este año. Hemos hecho reuniones con las instituciones fuentes. Acabamos de hacer un taller con la UNOT, que es el organismo de Naciones Unidas que se encarga de estudiar la criminalidad, la violencia y el crimen organizado, y con el Centro de Excelencia de México, para recopilación de data criminal. El gobierno inició en Cristo Rey un piloto, un plan. Bueno, eso es parte de un plan de seguridad que el gobierno ha ido desarrollando, y lo hizo en Cristo Rey, lo hizo en San Francisco, en Rabo de Chivo, en Santiago. O sea, hay muchos barrios intervenidos a nivel nacional, La Romana, en fin, en casi todas. Baní, San Cristóbal. Sí, Baní y San Cristóbal. Exacto. Mira, y eso va concomitantemente con la reforma policial. Tú que eres un experto que ha manejado el tema, ¿cómo va eso? Hay gente que tiene mucha esperanza de que esta vez se haya esa transformación. La transformación de la policía es parte de la misma visión estratégica del plan de seguridad. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, por un lado hay una comisión que recuerde que inicialmente hubo una comisión de notables académicos, unos 20 académicos, de la cual yo conformé parte del cuerpo de asesores. Se hizo un diagnóstico conjuntamente con la ONUDC de Naciones Unidas de la situación que tenía la policía en ese momento, y se entregó un informe en diciembre pasado. A partir de ese informe, el presidente nombró al señor Vila, que había sido un funcionario de la ONUDC, como la persona responsable de dirigir el proceso de esa transformación. Del equipo ampliado inicial de académicos y expertos, se tomó una parte para conformar varios equipos que han estado elaborando en la definición, fundamentalmente en esta etapa, de lo que es el plan de formación y educación dentro de la Policía Nacional. Se está trabajando con un sistema moderno, con una visión más rigurosa de lo que es la carrera policial en sí, los beneficios y atributos que debe tener un policía, y realmente son varios frentes que se están desarrollando en este momento. Se están reentrenando a policías que habían ingresado a la carrera policial prácticamente sin tener ningún entrenamiento. A partir de ahora, el entrenamiento mínimo de la policía será entre 9 meses y 1 año,
para luego con un monitoreo y la compañía de policías experimentados empezarán esos jóvenes a prestar servicio. Se está organizando una suerte de policía juvenil que ha desempeñado un gran papel ayudando a las personas mayores a cruzar las calles, a los niños que se dirigen a sus escuelas, y una estrategia integral que implica toda una serie de trabajos. Por ejemplo, ahora mismo los 6 viceministros están divididos en 6 regiones del país y son los encargados de evaluar y conjuntamente con una mesa interdisciplinaria ir implementando los programas de lo que es la visión política del plan de seguridad. Una preocupación es el gran armamento que hay en la población civil. Sí. Se ha planteado un desarme y creo que Interior y Policía lleva a cabo un programa de control. ¿Cómo visualizan ustedes esta parte? Bueno, mira, dentro de uno de los programas pilotos con que se implementó la estrategia, y recordarás cuando se implementó en Cristo Rey, fue la de captación de armas de fuego. Armas de fuego que están en manos de personas que muchas veces ya ni siquiera están habilitadas, son ancianos con sí. armas de fuego, lo cual significa una peligrosidad. Familias que han heredado dentro de sus pertenencias armas de fuego de padres, de abuelos que la tienen ahí sin ninguna permisología ya, porque muchas de esas armas fueron asignadas con formulario 25 sí. en pasados gobiernos. En fin, ¿qué se está haciendo? La primera parte de esa estrategia es muy simple. Vamos a evitar que personas que tienen un arma de fuego y que no les pueden dar ningún uso porque no tienen sustentabilidad de documentos, etcétera, vayan a vendérsela a un desaprensivo. Sí. Porque tú sabes que por un arma de fuego te dan 50, 60 mil pesos. Sí, sí. Y una persona, pues, que en un momento determinado se pueda ver en una situación de constreñimiento económico, aún no sea un delincuente, sea una persona sana, una persona decente, le ofrecen una suma así y podría ser seducido y poner un arma de fuego en manos de un delincuente. En manos de un delincuente. Exacto. Entonces, lo que se está haciendo es, en esta primera etapa de la recogida de armas, entrega voluntaria, a esas personas se les compensa, muchos quieren un televisor. Otros quieren 50 mil pesos, lo dan, ¿verdad? Quieren una computadora, no tanto, no sé. Se les da alguito. Señores, pero ahí se han recogido armas que uno no se pensaba que habían armas de ese calibre en la población. Una de las amenazas que tiene la tranquilidad dominicana es la migración haitiana desenfrenada. Sí. Incluso después que hemos visto que agarraron un furgón que iba para el episcopado haitiano cargado de armas, los militares dominicanos han atrapado en la frontera algunos cargamentos de armas y algunos delincuentes haitianos, que son los que gobiernan en Haití, pudieran pasar hacia nuestro territorio. ¿Qué recomendación le haría usted a las autoridades dominicanas frente a la frontera? Bueno, lo primero que yo siempre he sostenido, que la labor fundamental en la zona fronteriza debe ser una labor de inteligencia. Inteligencia militar y delictiva. Inteligencia militar porque ya cuando usted se tiene que enfrentar con pequeños ejércitos armados, como son las bandas que operan en el territorio haitiano, y que no creo que vean dentro de sus prioridades inmediatas ingresar a territorio dominicano, porque en territorio dominicano ellos tendrían respuestas que no podrían quizás enfrentar, como son las de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Dominicana, y que estarían en un territorio desconocido. Pues en términos de mi preocupación es que esa situación que crean esas bandas en Haití, desaprensivos, donde la estela de muertes que han dejado a su paso, sobre todo porque se han producido enfrentamientos entre ellos, es preocupante porque eso presiona de alguna manera la migración ilegal a la República Dominicana. Entonces, las medidas son, primero, tener en la frontera un control estricto. Eso es lo primero.
Lo segundo, trabajar de una manera constante y tenaz la inteligencia. No se puede descuidar la inteligencia. Y sabemos que los servicios de inteligencia de las diferentes ramas militares y del DNI de República Dominicana conocen muy bien y tienen muy buenas redes en el territorio haitiano para predecir cualquier situación introspectiva que pueda producirse e intentar afectar la soberanía de nuestro país y la integridad de nuestro pueblo. Pero hay que estar alerta porque definitivamente son grupos de desaprensivos, bandas criminales, que muchas de ellas incluso están compuestas por mercenarios extranjeros, que hay que decir. Sí, claro. Ahí hay personas procedentes de Jamaica, se dice que hay personas procedentes de Centroamérica y de Sudamérica. ¿Y del mismo Miami? Sí, se ha dicho eso. De la misma comunidad haitiana en Miami, que muchos de sus integrantes son personas vinculadas al crimen organizado, sobre todo al narcotráfico y al tráfico de armas, ¿verdad? Con el objetivo de convertirlas en armas ilegales, y la muestra es bastante elocuente, ya que se han detectado varios cargamentos, incluso a través de lo que se podría considerar una institución religiosa que tiene su base de operaciones en el mismo Haití. Pero las autoridades tienen que seguir vigilantes. Se está levantando un muro, que aunque no es una solución, es un instrumento de control, eso es importante, y continuar con el ingente reclamo que han hecho las autoridades dominicanas a las autoridades de otros países que han tenido vínculos y han obtenido grandes beneficios en la trayectoria del pueblo haitiano, de que hay que resolver un problema que República Dominicana por sí solo ni lo puede asumir, ni lo puede resolver, y tampoco es parte de una herencia de responsabilidad. Ok. Bueno, yo conocí a Daniel Pou como un gran analista, un politólogo de primera categoría, y me gustaría que compartiéramos ahora la situación del PRM como partido oficial, la posible reelección del presidente Luis Abinader y el estado en que está la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Me gustaría que pudiera comenzar con el caso de lo que ha pasado en el PRM ahora. Bueno, en el PRM hay que saber que en términos orgánicos todavía no ha dado muestra de ser una organización política consolidada. Ha sido un proyecto político que logró alcanzar el poder a través de la postulación del actual presidente Luis Abinader, pero con un apoyo muy notable e importante de sectores de poder en República Dominicana, que, como todos sabemos, siempre son determinantes en los procesos electorales. El PRM, como todo el sistema de partidos, está afectado por problemas de crisis de democracia interna, que podría hacerle mucho daño si no logra establecer una estrategia que consolide la organicidad de su conglomerado de seguidores. Es el partido que está en el poder, claro, muchos dicen compartido por la característica de ciertos funcionarios, con grupos de poder tradicional, que han hecho nichos muchas veces en diferentes partidos, cuando se desprende de alguna manera ese tufo a poder que, ¿verdad?, la gente observa cuando en algún partido candidato. Sí. Y luego, por el otro lado, Luis Abinader está en una posición bastante ventajosa. Sabemos que Leonel Fernández será el candidato de la Fuerza del Pueblo. Sus números han mejorado bien, no como para ganar un proceso electoral, y el Partido de la Liberación Dominicana en una situación bastante difícil, porque definitivamente hay que saber que al parecer la cúpula de ese partido no ha comprendido aún la naturaleza de su derrota en las elecciones del año 2020.
Bien, entonces queremos agradecer a Daniel por su comparecencia esta tarde sin tregua. Me gustaría alguna reflexión final. Bueno, yo creo que estamos en una etapa a nivel mundial, a nivel global, que ofrece visos de que en el mundo empieza una transición, la transición post-COVID, como muchos han llamado, y va a requerir de mucho sentido de ciudadanía el hecho de que República Dominicana pueda insertarse de manera exitosa en este orden, que si bien no es un nuevo orden mundial como muchos quieren proclamar, estamos ahora mismo camino hacia una transición que liquidará muchos elementos de lo que serán o de lo que han sido tradicionalmente las relaciones internacionales, el comercio internacional, los propios flujos migratorios. Y creo que los dominicanos vamos a tener que empezar a dejar de mirarnos tanto el ombligo y mirar un poco hacia afuera para que no reproduzcamos los errores que han cometido otros países que aún y a pesar de haber alcanzado en momentos de laxitud grados de desarrollo muy buenos, muy óptimos, pues nosotros como país pequeño que lleva una trayectoria bastante, podríamos decir, halagüeña en lo que es el crecimiento económico, en lo que es el manejo de las finanzas públicas, pues no nos desviemos de los objetivos y nos concentremos para que en República Dominicana pues preservemos el orden institucional, el Estado Social y Democrático de Derecho y nos preocupemos por temas que son sumamente sensitivos, sobre todo para la inversión extranjera, y es el tema de la seguridad jurídica, que es uno de los aspectos fundamentales y que todavía deja mucho que desear en República Dominicana, pero que va vinculado de manera muy estrecha al desarrollo institucional. Y el desarrollo institucional, pues, tiene que estar refrendado por una consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho. Gracias al politólogo y experto en políticas públicas Daniel Pou por su comparecencia en Sin Tregua. Vamos a hacer una pausa, después de la pausa venimos con la parte final. Bien, ya casi al término de esta edición, queremos exhortarle a los que se desplazan por las diversas avenidas del Distrito Nacional a provincia de Santo Domingo a ser prudentes en el manejo en medio de lluvias, en medio del gran congestionamiento que vive la capital y sobre todo por las alertas que ha establecido la Oficina Nacional de Meteorología durante el desarrollo de la actual temporada ciclónica. Es bueno prevenir, es bueno tomar medidas, ser prudentes y tener una noche bastante placentera. Terminamos esta edición de Sin Tregua por G Televisión TV, Canal 86 en todos los sistemas de cable, con nuestro acostumbrado bloque internacional. Nos vemos mañana. La Voz de América presenta. Presidente Biden conmemora el Día del Trabajo en estados clave para las elecciones de medio término. Me tocó pararme en un semáforo con el papelito y pedirle a la gente. Desde la capital estadounidense, migrantes narran su experiencia tras ser enviados en buses desde Texas. Además, más de 45 millones de estadounidenses bajo alerta por ola de calor. Autoridades advierten sobre posibles sobrecargas eléctricas. Y un contundente no le dieron los chilenos a una reforma constitucional. El presidente ya alista una nueva propuesta. Desde Washington les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Estados Unidos conmemora hoy el Día del Trabajo y el presidente Joe Biden aprovechó la fecha para llegar a 2 estados claves para las elecciones de medio término que están previstas para el mes de noviembre. Justamente Jacopo Luzzi está en directo con nosotros. Jacopo, cuéntanos cómo luce hoy el panorama electoral aquí en Estados Unidos.
Yasmín, encuestas recientes sugieren que en noviembre los republicanos podrían retomar la Cámara de Representantes y los demócratas sorprendentemente mantener el Senado. Y esto es un cambio nuevo e importante porque meses pasados se creía que los republicanos habrían ganado ampliamente retomando ambas cámaras. Claro, los republicanos todavía mantienen ventaja, pero los demócratas ahora tienen un nuevo impulso cuando faltan solo 9 semanas para las elecciones. El comienzo no oficial del otoño, el Día del Trabajo, tradicionalmente da inicio también a un momento político en Estados Unidos, con campañas que se esfuerzan por entusiasmar a los votantes antes de las elecciones previstas el próximo 8 de noviembre. Ahí se decidirá el control de la Cámara Baja y el Senado, así como algunas de las gobernaciones más importantes del país. Por esa razón, el presidente Joe Biden viajó a Pensilvania por tercera vez en una semana y a Wisconsin este lunes, 2 estados cruciales para promover a candidatos demócratas en este sprint electoral de 9 semanas. Y volvió a criticar a los republicanos de Donald Trump, que definió otra vez como extremistas. No todos los republicanos abrazan esa ideología extrema. Lo sé, porque he podido trabajar con los principales republicanos durante toda mi carrera, pero los republicanos extremistas de MAGA en el Congreso han optado por retroceder, llenos de ira, violencia, odio y división. Biden, como en Filadelfia el pasado jueves, llamó a estas elecciones una batalla para el alma de la nación. El exmandatario Donald Trump también está haciendo campaña para noviembre y en Pensilvania el sábado criticó duramente a Biden. Joe Biden vino a Filadelfia, Pensilvania, para dar el discurso más vicioso, odioso y divisivo jamás pronunciado por un presidente estadounidense, vilipendiando a 75 millones de ciudadanos. Él es un enemigo del Estado. Las contiendas de Pensilvania y Wisconsin podrían decidir qué partido controla el Senado el próximo año. Los 2 estados que visita Joe Biden este lunes son un campo de batalla presidencial perenne y pueden proporcionar indicios claves sobre las presidenciales de 2024. Al mismo tiempo, con la inflación aún a la alza y los índices de aprobación del presidente aún bajos, queda por ver ahora cuánto puede ayudar Biden a su partido en las carreras principales este año para el Congreso. Queda por ver, Jacopo. Gracias por el reporte. Bien, y una jueza federal de Florida nombró un veedor especial que revisará los documentos incautados por el FBI durante su registro a la residencia del expresidente Donald Trump. La magistrada Eileen Cannon también ordenó al Departamento de Justicia que suspenda la revisión de los materiales incautados en Mar-a-Lago hasta que se complete la revisión del supervisor independiente que acaba de ser aprobado. Bien, y más noticias. Cientos de migrantes que han sido enviados en buses desde Texas a Washington, D.C. están siendo hospedados en hoteles. Organizaciones proinmigrantes les proveen alimentación y algunos servicios básicos. Precisamente, Dualizet Cash visitó uno de estos hoteles y hoy me acompaña en estudio. Dualizet, cuéntanos, ¿qué te dijeron los migrantes sobre la situación que han vivido aquí en la capital estadounidense? Yasmín, vale la pena explicar que en promedio se alojan 5 personas en cada habitación y pese a que su situación puede parecer cómoda dentro del hotel, ellos manifiestan incertidumbre sobre su futuro. Servicios de salud y otras necesidades especiales son en gran parte su preocupación. Además, no saben cuánto tiempo podrán estar allí y en su mayoría no tienen planes sobre su futuro. En este reporte les mostramos los detalles. La vida dentro de un hotel en la capital estadounidense representa la nueva realidad para cientos de migrantes que fueron enviados en buses desde Texas. Al menos 8 hoteles de la ciudad se han convertido en una casa temporal para indocumentados y sus movimientos son monitoreados por el gobierno capitalino. Sí, claro, ellos aún todavía siguen viniendo y nos están acá ayudando a lo que es en la parte de la salud y educación, que es muy importante. Aunque a Washington se le ha denegado 2 veces la ayuda de la Guardia Nacional para recibir a estas personas, la alcaldesa Muriel Bowser continúa hospedando y cubriendo sus necesidades básicas.
Vamos a seguir adelante con nuestra planificación para garantizar que cuando las personas pasen por DC en su camino hacia su destino final, tengamos un entorno humano para ellos. Organizaciones y voluntarios han ayudado a recibir a más de 8.000 personas enviadas desde Texas a partir de abril y más del 15% de ellos aún permanecen en la capital en hoteles habilitados para ello. Pero ¿hasta dónde es sostenible su situación? No es lo mismo el refugiado que viene pidiendo asilo político por la frontera que los que llegaron, por ejemplo, de Afganistán en su momento. Son programas totalmente diferentes y no hay un programa de gobierno que los acompañe a largo plazo.